se debe entender como un compuesto que carece de átomos de carbono. En general, un compuesto se llama inorgánico cuando no tiene átomos del elemento carbono. Aun cuando hay unas sensibles excepciones, en términos generales, vas a ver el cómo darle nombre a compuestos que no tienen elemento carbono, que son inorgánicos. Te recuerdo el horario de consulta para tu curso con el profesor Asenjo. Estamos en la Florida. La consulta es los días sábados entre la 1 y 2 de la tarde. El Departamento de Orientación te comunica a través mío el que ellos dictan talleres varios que van desde el manejo de ansiedad, que es normal en ustedes jóvenes, en cualquier persona, la aparición de ansiedad. Ellos dictan talleres para manejar esto, por lo menos lo hacían años anteriores. Dictan talleres de técnicas de estudio. Dictan además talleres vocacionales, si es que usted no sepa cuál es su vocación. También ellos me mandan decir que les informe, que les pida que rindas el test TIAL vocacional, que es tan simple como bajarlo a la aplicación de tu celular y desde la comodidad de tu celular tú por favor responde este test vocacional. La próxima clase quiero que prepares el que vamos a comenzar a dibujar estructura de Lewis para el próximo sábado, alumno. Quiero que revises en full contenido el módulo estructura de Lewis. En full contenido, revisa el módulo para el próximo sábado. Y para el próximo sábado te estoy llenando el día viernes. El día viernes quiero que estudies de tu libro desde la página 79 a la 83 y te pongas a hacer los últimos ejercicios del cuaderno 1, los que van de la página 52 a la 61. Para el día de hoy, los conceptos clave que espero que tomes nota en tu cuaderno, alumno, como para que sepas qué es lo mínimo que tienes que saber para una clase como la de hoy. Óxidos metálicos. ¿Cómo reconocer un óxido, alumno? ¿Cuándo un compuesto inorgánico es un óxido? ¿Metálico o no metálico? Da lo mismo. ¿Cómo reconocer un hidruro? ¿Cuándo lo que tienes frente a ti, tú vas y dices, profesor, eso es un hidruro, que puede ser covalente o metálico, o iónico? Da lo mismo. Reconocer en un compuesto inorgánico su carácter de ser hidróxido. Peróxido. ¿Cuándo un compuesto inorgánico lo vas a llamar peróxido? Hidrácidos y ácidos ternarios. Aprender a reconocerlos, jóvenes, y intentar dar el nombre al ácido ternario. Sales binarias y sales ternarias. Y además voy a iniciar la clase sugiriéndote el mecanismo de nomenclatura UPAC y Stock para los compuestos inorgánicos. Esos son los conceptos claves. Te doy 15 segundos para que tomes nota de la clase de hoy. Bien. Observa, alumno. Los recursos para una clase como la de hoy. Debiste haber entrado a full contenido en el área de química y haber visto el video conceptual enlace químico 3,
Si no lo has hecho, hazlo. Es una buena sugerencia que te da tu profesor el que usted tenga este material disponible. Vea el video conceptual, alumno. Para la clase de hoy, debiste haber estudiado de tu libro de química desde la página 76 a la 79. Si no lo estás haciendo, estás mal aprovechando el preuniversitario. Estás poniendo en riesgo el que a lo mejor el próximo año usted no va a estar en la universidad. ¿Qué va a hacer el próximo año, alumno? Tomar de nuevo el preuniversitario. Ahórrate el próximo año el preuniversitario y trata de entrar a la universidad ya. De tal modo de que prepara la prueba de transición. Estudia química, viejo. Son ni más ni menos que 18 preguntas de tu prueba de ciencia. Y además, en el cuaderno ejercicios 1, pudiste haber intentado el realizar ejercicios de la página 52 a la 61. La pauta la voy a levantar pronto sobre estos ejercicios de enlace. Bueno, vamos a la nomenclatura inorgánica, alumno. Existen dos modos de nombrar un mismo compuesto inorgánico. La nomenclatura Stock y la nomenclatura IUPAC. Voy a ejemplarizar el tipo de nomenclatura con el compuesto que está en tu pantalla. Para poder proponer un nombre Stock, usted tiene que averiguar la valencia con la que está actuando el elemento en cuestión, el hierro. Acá aparece un compuesto que está formado por oxígeno y hierro. Respecto a la nomenclatura Stock, es necesario que tú aprendas a reconocer valencia. ¿Con cuántos electrones está actuando el átomo de hierro en el compuesto? Para poder darle el nombre Stock, tú tienes que aprender a deducir los estados de oxidación que tienen los átomos en el compuesto. ¿Con qué carga eléctrica están en la molécula que se te presentó en pantalla? El estado de oxidación es la carga que tiene el compuesto en la molécula, o la carga eventual, como lo voy a explicar en otra clase. Observa. Yo voy a comenzar esta deducción de estados de oxidación con el oxígeno. Al oxígeno, alumno, para poder averiguar su estado de oxidación, es necesario que usted lo busque en la tabla periódica que te va a ser suministrada cuando estés en tu prueba de transición. Tú buscas el oxígeno en esa tabla periódica y lo vas a encontrar en el grupo 6A. Eso tú lo traduces diciendo que el oxígeno es un elemento que tiene 6 electrones de valencia, porque es del grupo 6. Tiene 6 electrones en su capa de valencia. No quiere 6, quiere tener 8. Lo cual explica que al ganar esos 2 electrones, es normal que el oxígeno tenga un estado de oxidación -2. Acabas de descubrir el estado de oxidación del oxígeno, -2. Pero el problema es que en el compuesto hay 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, entre los 3 hacen un total de 6 cargas negativas. Como el compuesto cuyo nombre quieres dar es eléctricamente neutro, no tiene carga eléctrica neta, eso obliga a que los átomos de hierro generen un total de 6 cargas positivas. Para neutralizar las 6 cargas negativas, los hierros tienen que de alguna manera generar 6 cargas positivas. Y eso mantiene la neutralidad eléctrica del compuesto. Luego lo que viene es que si entre los 2 hierros generan 6 cargas positivas, tú puedes inferir el estado de oxidación del hierro. 3 más 3. Ahí usted, alumno,
acaba de deducir los estados de oxidación del oxígeno y del hierro. Con eso ya puedes inventar el nombre stock. La nomenclatura stock es aquella que usted tiene que asignar un nombre genérico a este compuesto. Por las razones que te voy a explicar luego, como tiene oxígeno y es binario, estos compuestos se llaman óxido de hierro. Y entre paréntesis tienes que colocar la valencia con la que actúa el hierro. Como el estado de oxidación es +3, la valencia, o sea, el número de electrones que está usando es 3 y lo colocas entre romanos. Óxido de hierro 3, porque el hierro aparece actuando con estado de oxidación +3, su valencia es 3, es el módulo del estado de oxidación. Ahí. Y respecto del nombre IUPAC, es más simple todavía. Para darle el nombre a este compuesto, IUPAC inventó la técnica de, mediante prefijos de cantidad, indicar cuántos átomos de oxígeno, cuántos átomos de hierro. En consecuencia, el nombre IUPAC del compuesto en pantalla es trióxido de dihierro. Más claro, echarle agua. Voy a intentar explicar de nuevo usando otro compuesto, el amoníaco. Deducen los estados de oxidación como sigue. Puedes escoger a cualquiera de los dos átomos para iniciar la deducción sobre su estado de oxidación. Yo voy a tomar al hidrógeno, alumno. Lo que hay que hacer es buscar al hidrógeno en qué grupo clasifica, para lo cual tú tienes una tabla periódica que te va a acompañar el día de la prueba. Buscas al hidrógeno y lo vas a encontrar en el grupo 1A. Eso significa que el hidrógeno tiene un electrón de valencia, no le gusta esa capa de valencia. El hidrógeno puede o perder el electrón que tiene o puede ganar otro. Para efecto del compuesto que tienes acá enfrente, por las razones que te voy a explicar luego, el hidrógeno prefiere perder el electrón. Y así se estabiliza electrónicamente, como que cede ese electrón, prefiere deshacerse de ese electrón de valencia. Con lo cual uno observa que no es extraño que el hidrógeno esté actuando con estado de oxidación +1, ante la tendencia que tiene como a ceder su electrón, +1. En el compuesto cuyo nombre quieres encontrar, hay 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, entre los 3 hacen un total de 3 cargas positivas. Pero el compuesto amoníaco es eléctricamente neutro, lo que obliga al nitrógeno a generar 3 cargas negativas para mantener la electroneutralidad. Esas 3 cargas negativas te va a permitir inferir el estado de oxidación del nitrógeno, porque como hay un solo átomo, es un solo átomo de nitrógeno el que genera carga menos 3. Resultado, acabas de inferir el estado de oxidación también del nitrógeno. Con eso en mente, niño, tú ya puedes proponerle el nombre stock. El nombre stock surge proponiendo la clase general a la que pertenece este compuesto. Por las razones que te voy a indicar luego, esto es un hidruro. Entonces tú comienzas diciendo en el nombre stock que esto es un hidruro del no metal, pues del nitrógeno. Pero además agregas la valencia con la que el nitrógeno aparece en el compuesto. La valencia es el módulo del estado de oxidación, -3, 3, lo colocas en números romanos. Respecto al nombre IUPAC del amoníaco, mediante prefijos de cantidad indicas cuántos hidrógenos, cuántos nitrógenos.
Esto sería un trihidruro porque hay 3 átomos de hidrógeno de nitrógeno. Trihidruro de nitrógeno es el nombre IUPAC del amoníaco. Ahí Bastián Brito me pregunta, ¿cómo sabemos cuando un átomo prefiere ganar electrones o perderlo? Ya. Bueno, el Bastián hace una pregunta esencial que cada uno de ustedes debió haberse formulado, pero Bastián me la formuló a mí. ¿Cómo sabemos cuál es el estado de oxidación que va a tener que usar el hidrógeno? A ver, Bastián, te respondo a ti y le respondo a la clase entera. Espero que recuerdes que el hidrógeno es un no metal y tiene 2 estados de oxidación, más 1, pero también tiene un estado de oxidación posible menos 1. ¿Con cuál de los 2 va a actuar? Eso no depende del hidrógeno, Bastián. Depende del átomo con el que el hidrógeno se está uniendo. El nitrógeno. El nitrógeno es el que va a obligar al hidrógeno a actuar con el estado de oxidación. ¿Por qué? Porque si tú vas a una tabla periódica, te vas a enterar que por cercanía al flúor, por su cercanía al flúor, entre los 2 átomos, hidrógeno y nitrógeno, Bastián, el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno tiene mayor tendencia a ganar electrones que el hidrógeno. El nitrógeno, Bastián, es más electronegativo. Por lo tanto, él va a tener una mayor tendencia que el hidrógeno a ganar pares de electrones compartidos. Y por lo tanto se entiende que es el nitrógeno, Bastián, el que va a obligar al hidrógeno a tener que actuar con estado de oxidación más 1. El nitrógeno, por ser más electronegativo que el hidrógeno, es el que obliga al hidrógeno a tener que estar actuando con estado de oxidación más 1. En otras circunstancias te voy a explicar que el hidrógeno puede tener derecho a actuar con estado de oxidación menos 1. Pero en la molécula que te presenté, Bastián, el hidrógeno es obligado por el nitrógeno a tener que actuar con estado de oxidación más 1. Porque el nitrógeno en el compuesto es el más electronegativo. Es el criterio para decidir con qué estado de oxidación actúa el que actúa. Tú te preguntas, Bastián, ¿quién diablo es el más electronegativo? Y es ese el que va a estar actuando con estado de oxidación negativo y al resto lo obliga a actuar con estado de oxidación positivo. Pero qué bueno que me haya preguntado el Bastián. Bien. Viento, viento. ¿Cómo andamio? ¿Y Bosnia? ¿Y Boston? Ya, esa fue la nomenclatura, Bastián. Ahí es cosa de que usted después practique esto en su casita, haciendo ejercicio. Lo que yo quiero es recorrer el amplio mundo de los compuestos inorgánicos que son preciosos, jóvenes. Los minerales son preciosos. Los compuestos inorgánicos van desde los óxidos, que te voy a enseñar a reconocerlo desde la estructura, desde la composición, cuando un óxido lo es. Hay metálico y no metálico. Vamos a ver hidruros, que la idea es que aprendas a reconocerlo. Hay metálicos y no metálicos. Hidróxido. Peróxidos, que son muy fáciles de reconocer desde la fórmula molecular. Y las sales binarias, que pueden ser tanto sales binarias halogenuros o pueden haber sales binarias del tipo sulfuro. Yo comienzo por el principio, o más bien continúo por el principio hablando de óxido. Un óxido metálico, alumno. ¿Qué es eso? Son compuestos iónicos con toda la carga que significa ser un compuesto iónico. O sea, que son redes cristalinas de iones, por cuanto los átomos entre ellos están formando enlaces iónicos por la gran diferencia de electronegatividad.
Estos óxidos, para ser reconocibles como tales, tienes que fijarte que sean compuestos binarios. Un óxido es un compuesto binario, lo cual significa que aquí usted tiene dos tipos de elementos. Para ser óxido, tienes que tener oxígeno, amigo, átomos de oxígeno. Ahí lo reconoces como óxido, pero tiene que ser binario, lo cual significa que el oxígeno está unido a un metal. Tiene que haber dos elementos, oxígeno y metal. Y en ese caso tú lo reconoces como óxido metálico. El enlace entre uno y otro es del tipo iónico por la gran diferencia de electronegatividad. En consecuencia, estos óxidos metálicos son cristalinos, son sólidos, son solubles en agua, etc. El estado de oxidación en estos compuestos, como vas a ver luego, es el propio del oxígeno, -2. Y aquí te voy a mostrar óxido metálico, en que el oxígeno aparece unido a un átomo metálico, cualquiera. Por ejemplo, el oxígeno en un óxido uniéndose a un metal como el litio, óxido de litio. Ahí estoy aprovechando la nomenclatura IUPAC para, entre paréntesis en número romano, colocar la valencia del litio, que es del grupo 1, óxido de litio 1. Acá este es un óxido porque es un compuesto, lo primero lo reconoce la presencia de oxígeno, luego que sea binario, óxido metálico porque aparece unido a un átomo del grupo 1A, un metal, óxido de sodio, 1. Acá el oxígeno en un compuesto binario hace que el compuesto sea llamado óxido, pero como el átomo al que se une el oxígeno es un metal del grupo 2, además de ser un óxido, es del tipo óxido metálico. Óxido de calcio, 2. Y finalmente, este óxido de aluminio. Respecto al aluminio, alumno, el óxido, te voy a enseñar cómo inferir los estados de oxidación desde la fórmula molecular. Aquí se usa un truco que es casi mnemotécnico. A partir de la fórmula química del compuesto, tú puedes inferir los estados de oxidación en general. Así. Ahí. Estoy escribiendo la fórmula de este compuesto y la idea es que yo mirando esto puedo obtener los estados de oxidación. El truco es muy fácil de recordar, seguramente tú ya los has usado. Estos números que aparecen como subíndice, estos coeficientes estequiométricos, yo los voy a entrecruzar y los voy a usar como superíndice. Y ellos me van a indicar el estado de oxidación del aluminio y del oxígeno. Lo que viene luego que tengo que asignar cargas a estos números que ahora aparecen como superíndice. Y es fácil asignar el valor de carga, porque como el aluminio es un metal, yo debo presuponer la tendencia del aluminio a actuar con estado de oxidación positivo. El oxígeno es un no metal y por lo tanto no es raro que aparezca con estado de oxidación negativo.
Y así, de modo tan simple, joven, es posible inferir el estado de oxidación con la que en el óxido de aluminio aparece el aluminio y el oxígeno. Óxido de aluminio 3. Que es un truco que más que seguro usted ya lo conoce, porque estamos viendo materia de segundo medio, alumnos. Bastián Brito, ¿esta técnica funciona con todo o solo con los óxidos metálicos? Esto, Bastián, es una técnica aplicable a cualquier compuesto. El problema es que no siempre funciona, porque la fórmula a veces viene de una simplificación. A ver si me puedo... Después vas a ver que hay algunas fórmulas en las que, porque se simplificaron los coeficientes estequiométricos, no siempre... ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Pero respondiendo a tu pregunta, esta técnica que te acabo de explicar no solo sirve para los óxidos metálicos, sino para en general averiguar el estado de oxidación de cualquier átomo en cualquier molécula. Aplícala de manera general, pero de repente van a haber alguna excepción, pero en general es aplicable a cualquiera. Bueno, niños, estos son los óxidos metálicos. El oxígeno unido a un metal es un compuesto iónico, es un compuesto cristalino, y además aparece que en esta otra propiedad. Ve la pantalla. El óxido metálico tiene la propiedad de que cuando usted lo agrega al agua, reacciona con el agua. Y por la capacidad de generar hidróxidos con el agua, a los óxidos metálicos te sugiero los recuerdes como óxidos básicos. Observa la reacción. Ese óxido metálico, Asenjo te está diciendo que cuando lo contactas con el agua, va a reaccionar con el agua para formar un compuesto inorgánico que se llama hidróxido por la presencia del ion hidroxilo. Como el hidróxido es un compuesto básico, a estos óxidos metálicos se les suele dar el nombre de óxido alcalino básico. De tal modo que el óxido de sodio genera hidróxido de sodio. Si esto hubiera sido óxido de litio, habría formado hidróxido de litio. Si esto es un óxido de aluminio, forma hidróxido de aluminio. Se forma el hidróxido del metal. Eso es. Otro modo de ser óxido es que el oxígeno aparezca unido a un no metal. En el caso anterior, el oxígeno aparecía unido a un metal, pero imagina ahora que en el óxido el oxígeno aparece unido a un no metal. Eso existen, pues, alumnos. Son los óxidos no metálicos. A estos óxidos se los suele llamar anhídridos. Pero aquí hay una diferencia brutal, alumnos. En el caso anterior, el compuesto era iónico, pero ahora no, es un compuesto covalente, porque el oxígeno se está uniendo a un no metal. Por lo tanto, el oxígeno está formando enlaces covalentes ahora, y por lo tanto el compuesto se vuelve covalente. Recuerda que para poder reconocer un óxido tiene que ser un compuesto binario, lo cual significa que el oxígeno tiene que estar unido a otro elemento. Solamente tiene que haber dos elementos. La fórmula general para un óxido no metálico es la que, habiendo dos elementos, uno es oxígeno y el otro es un no metal, cualquiera. Ahí usted tiene la fórmula genérica. El estado de oxidación del oxígeno es -2 y te voy a presentar ejemplos de óxidos cuando son no metálicos. Cuando el oxígeno aparece unido a un no metal como el carbono, eso es un óxido no metálico. Según la nomenclatura IUPAC, esto se llama monóxido de carbono. Otro ejemplo de un óxido no metálico. El mismo oxígeno, niño, uniéndose al carbono, pero con razón de otra valencia, forman este otro compuesto. Apelando a la nomenclatura IUPAC, esto se llama dióxido. Acuérdate los prefijos de cantidad para indicar cuántos átomos de uno y cuántos del otro.
dióxido de carbono. Otro óxido no metálico. El oxígeno uniéndose al nitrógeno, que es un no metal del grupo 5. Estos son gases tóxicos que producen las industrias y los motores de automóviles. Son enviados a la atmósfera y producen la lluvia ácida. Ese sería el dióxido de nitrógeno. Y acá usted tiene un último ejemplo de óxido no metálico, en el que el azufre es un ejemplo de no metal. Todos estos compuestos son covalentes, no son iónicos. Trióxido de azufre. ¿Entendiste que los óxidos pueden ser metálicos o los óxidos pueden ser no metálicos? En pantalla estás viendo un óxido cuando el óxido es no metálico. Mira, aquí hay una propiedad química con estos óxidos. Que lo que viene ahora lo escuchaste en biología, cuando te hablaron de la lluvia ácida. Lo que ocurre, niño, que estos óxidos no metálicos pueden reaccionar con el agua, generando ácidos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se genera la lluvia ácida, que es un problema medioambiental? Observa. Los óxidos no metálicos tienen la propiedad de que reaccionan con el agua y dejan de ser lo que eran porque los dos se van a transformar en un compuesto ternario que clasifica como ácido. Se llama ternario porque el compuesto formado tiene átomos de 3 elementos. En este caso, hidrógeno, azufre y oxígeno. Es un compuesto ternario, pero además clasifica como ácido por la capacidad que tiene este compuesto de liberar ácidos, protones en solución ácida. Y además, el ácido que se forma, cuando tenga oxígeno que lo tiene, tú lo vas a llamar oxiácido. Repito, la propiedad que tienen los óxidos no metálicos es que reaccionan con el ácido, con el agua, formando ácidos ternarios. Y eso es la lluvia ácida, pues viejo. Si esta reacción se produce en la atmósfera, producto de las emisiones desde las industrias de los trióxidos de azufre, no es raro que en la atmósfera se forme ácido sulfúrico, porque es una propiedad de los óxidos no metálicos formarlo. El trióxido de azufre forma ácido sulfúrico. Paso a la familia de los compuestos llamados peróxidos. Estos son re fáciles de reconocer. Los peróxidos pueden formar, dependiendo las condiciones, el peróxido puede ser iónico o puede ser covalente. Va a depender de la existencia de enlaces iónico o covalente. Hay de los dos. Un peróxido lo clasificas como tal en la medida que también sea binario. Tiene que haber, que no lo he dicho, oxígeno y unido a otro. Tiene que haber 2 elementos. El peróxido, la característica más distintiva que tiene es que son compuestos de oxígeno, pero tienen que tener 2 átomos de oxígeno. Solo 2. 2 átomos de oxígeno unidos, puede ser los 2 átomos de oxígeno unidos a un no metal X, y eso haría el compuesto peróxido ser covalente. Y la otra posibilidad es que aparezcan los 2 átomos de oxígeno unidos a un metal. Esa es la forma general que tienen los peróxidos. Covalente, si es que los oxígenos aparecen unidos a un no metal, o el peróxido puede ser metálico si aparece unido a un metal. Aquí, sorprendentemente, por las razones que te explico el próximo sábado, el estado de oxidación del oxígeno es -1. No -2, -1, pero te lo explico eso el próximo sábado. Ahí aparece en pantalla la forma general para un compuesto llamado peróxido, que tienen que haber 2 átomos de oxígeno.
Y unido a esos átomos de oxígeno aparece un elemento que puede ser metálico o no metálico. Comienzo mostrándote algunas fórmulas de peróxido. En este caso, el peróxido resulta ser de un metal llamado litio, peróxido de litio. Este otro ejemplo. En este compuesto, el peróxido es de un metal llamado sodio, peróxido de sodio. ¿Cómo reconocerlo como peróxido, alumno? Que tiene que haber 2 átomos de oxígeno con un estado de oxidación -1 cada oxígeno. Acá, los 2 átomos de oxígeno uniéndose a un átomo metálico de calcio, peróxido de calcio. ¿Cómo reconocer un peróxido? Lo primero, lo evidente, que tu compuesto tiene que ser binario con 2 oxígenos, alumno, y que el estado de oxidación de los oxígenos sea -1. Acá. Brito. ¿Está Brito en la clase? Brito. ¿Está en la clase Brito? Que me mande un chat. Estaba pensando en Brito. Mira, Bastián. Justamente estamos en presencia de un compuesto en la que por lo que está pasando, alumno, no es posible inferir el estado de oxidación desde la fórmula, porque aquí siempre hay cosas que son más complejas. Lo que ocurre acá, que el estado de oxidación vas a tener que esperarme la próxima clase para poder inferir el estado de oxidación -1 del oxígeno, porque resulta, alumno, que si tú sigues la regla que yo te acabo de explicar para inferir los estados de oxidación, vas a llegar a un error respecto al estado de oxidación del oxígeno. Te lo voy a explicar. Yo te dije anteriormente que en general tú a través de los subíndices puedes deducir los estados de oxidación, pero estás en presencia de un caso que no. Voy a tomar el último, el peróxido de hidrógeno. Ahí. Mira, antes de ir a los estados de oxidación Brito, quiero resaltar lo siguiente. De los 4 peróxidos, en lo que el estado de oxidación del oxígeno es -1, pero esto me lo vas a tener que entender el próximo sábado, los 3 primeros son peróxidos metálicos. Son compuestos iónicos Brito. El enlace entre el litio y el oxígeno es iónico, el compuesto iónico es cristalino. Son redes cristalinas perfectamente ordenadas. En cambio, el cuarto, en que el hidrógeno es un no metal y oxígeno también, esto es un compuesto covalente, es amorfo, no es iónico. Es un compuesto covalente amorfo, el agua oxigenada. Eso es lo que quería decir. Mira, Brito, voy a tomar el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, para tratar de erróneamente llegar al resultado que no corresponde. Asenjo te acaba de decir que entre cruces los estados de oxidación, los subíndices. Entonces usted, como es obediente, sigue la regla y va a llegar a esta inferencia incorrecta. Uno podría asignar un estado de oxidación erróneo al hidrógeno +2 y al oxígeno -2. Claro, si uno estudia un poco, uno podría simplificar esto, simplificarla por 2 para que el hidrógeno sea efectivamente +1. Lo que quise decir, Brito, que en términos generales tú puedes inferir los estados de oxidación con la regla aplicada, pero a veces no. A menos que simplifiques, puedes llegar a un error.
jóvenes. Compuestos que están formados por oxígeno, en que el oxígeno, por las razones que te explico el próximo sábado, tienen estado de oxidación -1, no -2, -1. Pueden estar unidos al metal, con lo que los peróxidos sería metálico, con toda la carga de ser un compuesto iónico, o pueden estar unidos a un no metal, como el agua oxigenada, que lo vuelve compuesto covalente. Hidruro, niño. Entramos a la familia de los hidruros. Es muy simple. Un hidruro es un compuesto que tiene hidrógeno, compadre. Hidrógeno. El hidrógeno puede estar unido a un metal, que lo haría hidruro metálico, o puede estar unido a un no metal, que lo haría hidruro no metálico. Eso es todo. Pero además necesita... Bueno, el hidruro metálico va a aparecer que el hidrógeno está unido a un metal, por lo tanto el enlace es iónico. Y si el enlace es iónico, el compuesto es iónico, con toda la carga que significa ser compuesto iónico. Son sólidos, son cristalinos. Tienes que, en general, los hidruros son compuestos binarios. Quiere decir que hay átomos de dos elementos, en general. Ahí aparece en pantalla la fórmula genérica para un hidruro, que como lo reconoce, tiene hidrógenos unido a un metal, hidruro metálico. Acá alguien me preguntó el estado de oxidación. Le explicaba recién que el estado de oxidación de un átomo tiene que ver con quién diablos se está uniendo, porque es el otro el que determina con qué estado de oxidación actúas tú. En este caso, el hidrógeno en los hidruros metálicos actúa con estado de oxidación -1. ¿Por qué? En pantalla está la fórmula general del hidruro, porque es ahora el hidrógeno el elemento más electronegativo frente al metal. Por lo tanto, el hidrógeno tiene mucha mayor tendencia que el metal de ganar par de electrones compartidos. Por lo tanto, se lo gana el metal, pues. Y si se lo va a ganar, quiere decir que el hidrógeno está actuando con estado de oxidación negativo, obligando al metal a hacerlo con estado de oxidación positivo. Por eso, el estado de oxidación de un átomo no depende de él, depende con quién se está uniendo. El hidrógeno en el compuesto que te estoy mostrando es el más electronegativo él. Por lo tanto, actúa con estado de oxidación negativo. Ejemplo de hidruro. Es el hidrógeno unido a un metal. Hidruro de litio. La idea es que usted aprenda a reconocerlo como un hidruro. Hidruro de sodio. Otro hidruro metálico. Hidruro de calcio. Bueno, apelando a la nomenclatura de IUPAC, dihidruro de calcio. Y aquí viene un hidruro terciario. Recién te dije que los hidruros tenían que ser binarios, pero también los hay terciarios, algunos pocos. Ternario, hidruro ternario. Este hidruro de litio y aluminio. Tetrahidruro, porque tiene hidrógeno unido a dos metales, litio y aluminio. Ahora te voy a mostrar hidruros en la que ahora el hidrógeno va a actuar con estado de oxidación +1. Esos son llamados hidruros no metálicos. Y lo que pasa aquí, alumno, que el hidrógeno le va a tocar ser a él el menos electronegativo, porque va a estar unido a un no metal. Por lo tanto, a los hidrógenos lo obligan ahora a actuar con estado de oxidación +1. Como el hidrógeno aparece unido a un no metal, están formando enlaces covalentes, por lo tanto el compuesto se vuelve covalente. En general, el hidruro no metálico lo vas a considerar binario, está formado por dos elementos. En pantalla la fórmula general, el hidrógeno uniéndose a cualquier no metal de la tabla periódica, X. El estado de oxidación, en este caso del hidrógeno, por las razones que te he dado, en que el hidrógeno es obligado a actuar con estado de oxidación +1.
porque lo propio es que se una a un no metal mucho más electronegativo que él. El hidrógeno está obligado a actuar con estado de oxidación +1, porque se está uniendo a un no metal más electronegativo que el hidrógeno. Te voy a mostrar algunos hidruros no metálicos. ¿Cómo reconocer el hidruro? Porque el compuesto es binario y tiene hidrógeno. En este caso el hidrógeno aparece unido a un no metal. Ahí tienes un hidruro. El hidruro, porque reconociste la presencia de hidrógenos que se están uniendo covalentemente a un no metal del grupo 4. Según IUPAC, esto sería el tetrahidruro de carbono. Bueno, ahí tienes un compuesto orgánico, la verdad, ¿eh? Por las razones que vamos a dar en clases futuro, ahí estás viendo el tetrahidruro de carbono. Si bien usa la nomenclatura inorgánica, lo propio es usar la nomenclatura orgánica, pero te lo explico en otra clase. El compuesto que apareció ahí es orgánico, por lo tanto lo razonable es usar un nombre orgánico, que es otro, metano. Es el nombre más correcto. Metano. Pero de las reglas de nomenclatura orgánica me esperas unos cuantos meses. Por ahora te estoy dando la mirada inorgánica sobre un compuesto orgánico. Ese otro, ese es inorgánico. Aparece, es un hidruro porque tiene hidrógeno unido a un no metal. Es un compuesto covalente, es un gas. ¿Te acuerdas que los covalentes tienen derecho a estar entre los 3 estados de la materia? Esto es un gas. Si fuera iónico, es sólido, que no lo es. Eso se llama amoníaco, pero el nombre IUPAC es trihidruro de nitrógeno. Otro hidruro. Hidruro porque en general estos compuestos son binarios. Hidruro porque uno de los elementos es hidrógeno y el otro, en este caso, un no metal. Esto es un compuesto covalente, amigo. Es un gas. Esto es trihidruro de fósforo. Y acá el fluoruro de hidrógeno, que es otro hidruro no metálico, compuesto covalente. Un hidruro, alumno, es un compuesto binario que tiene hidrógeno y otro átomo. El otro átomo puede ser un metal o puede ser un no metal. Está lo mismo. Hidruro. Esos son. Hidróxido. Estos son fáciles de reconocer. Brito. Tienen el grupo hidroxilo, OH, unido a un metal. Los hidróxidos, por la condición en la que ellos son, tienen átomos metálicos, son compuestos iónicos. Con toda la carga que significa ser compuesto iónico. Son sólidos cristalinos, son sólidos, todos sólidos. Son cristalinos, son solubles en agua, se disocian en iones, bla, 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 bla. Todo lo propio de un compuesto iónico, esos son los hidróxidos. Son compuestos ternarios, tienen átomos de 3 elementos. La fórmula general de estos compuestos ternarios es esta. Tienen un metal formando enlace iónico, y por eso el compuesto es iónico. Tiene un oxígeno no metálico y el hidrógeno, y entre el oxígeno y el hidrógeno un enlace covalente. Este compuesto es iónico, alumno, porque hay un enlace iónico. Basta que haya un triste enlace iónico, el compuesto se vuelve iónico, con toda la carga que significa ser compuesto iónico. Soluble en agua, es sólido, es cristalino, se disocia en iones. De tal modo que un hidróxido brito, alumno, tú lo reconoces por la presencia del grupo hidroxilo, OH. Y si el tipo es terciario, está unido a un metal, es un hidróxido. Los hidróxidos tienen que estar unidos a un metal. Si no, no es hidróxido. Veamos algunos ejemplos de hidróxidos. El estado
estado de oxidación, ahí me vas a tener que esperar la próxima clase para poder inferir el estado de oxidación del hidroxilo. Por ahora se lo aprende de memoria. La carga del grupo OH es -1. Te lo explico en la próxima clase. El grupo hidroxilo apareciendo unido a un átomo metálico como el litio. Eso es un hidróxido, porque es ternario, porque es iónico, porque el hidroxilo aparece unido a un metal. Es un hidróxido de litio. Otro, el grupo hidroxilo apareciendo unido a un metal como el sodio, que es del grupo 1A. Hidróxido de sodio. Abajo el hidróxido de calcio. ¿Cómo reconocer un hidróxido? Porque tienes el OH unido a un metal. Tiene que ser un metal, viejo. Tiene que ser un metal. Porque estos compuestos son iónicos. Y acá el hidróxido de aluminio. Trihidróxido de aluminio. Bueno, te voy a contar una propiedad que tienen estos compuestos iónicos. Como es un compuesto iónico, como está formado por iones, se pueden disolver en el agua, alumno, pero disociándose en iones. Eso es propio de un compuesto iónico. No es raro que los hidróxidos... ¿Hay que decir acá? Ya, esto de que se forman por reacción de óxidos metálicos, yo ya te lo dije hace un rato. Los hidróxidos se forman a partir de la reacción del óxido metálico con agua. No es raro que los hidróxidos sean sólidos porque son compuestos iónicos, que es el único estado de agregación para un compuesto iónico ser sólido. Acá me detengo un rato. Los hidróxidos, por ser compuestos iónicos, en solución acuosa, niño, se disocian en iones. Lo que usted tiene que aprender es proponer de ahora en más una correcta reacción de disociación. ¿Cómo se va a separar el compuesto en sus iones? Voy a intentar explicarlo. Mire, alumno, para poder proponer una ecuación de disociación, o sea, los iones que van a surgir, tú tienes que aprender a reconocer dónde está el enlace iónico, porque ese es el que se rompe cuando el compuesto se disocia en iones. Entonces, mira, el enlace oxígeno-hidrógeno tienes que inferir de él que es covalente, porque el oxígeno y el hidrógeno son no metales, necesariamente el enlace entre ambos dos tiene que ser covalente, ese no se rompe. Luego, el sodio y el oxígeno, ellos están generando un enlace iónico, porque tienes que reconocer en el sodio el carácter metálico, es un metal, lo buscas por la tabla periódica, y el oxígeno es un no metal. Y Asenjo de la clase pasada te viene diciendo, metal con no metal, enlace iónico. Aquí hay un enlace iónico. Fuerte y todo como es. Puede ser el enlace más fuerte de todos, como te expliqué en la clase pasada. Pero justamente el enlace iónico, el que se rompe cuando entra en disolución con el agua. Y esa ruptura de ese enlace te va a permitir inferir qué iones van a surgir. El ion sodio y el ion hidroxilo. ¿Entendió? Otro ejemplo. Hidróxido de magnesio. Lo que hay que hacer para proponer una ecuación de disociación iónica, búscame el enlace iónico y me lo rompes. El magnesio es un metal, viejo. Lo busca en la tabla periódica del grupo 2. Por lo tanto, este gallo está formando un enlace iónico. Aquí, entre el oxígeno, con el oxígeno. Ese se rompe. Rompe el enlace iónico y eso te permite deducir que la disociación del hidróxido de magnesio va a producir magnesio y grupo hidroxilo 2. Eso. That's all. Sal binaria. Con esto ya casi estoy terminando la clase, alumno. Una sal binaria es un compuesto inorgánico que, como el nombre lo anuncia, está formado por dos elementos.
binario, está formado por uno y por otro. Por los que se están uniendo en las sales binarias, tienes que saber que estos compuestos clasifican como iónicos, porque dentro de este compuesto se está formando un enlace iónico. ¿Y por qué pasa eso? Porque la sal binaria, amigo, la está formando un átomo metálico uniéndose a un átomo no metálico. Y Asenjo te dice, cuando un átomo metálico lo hace con un no metal, la diferencia de electronegatividad es brutal. Se forma un enlace iónico. Formado el enlace iónico, el compuesto se vuelve iónico. Es sólido, es cristalino, estos se disocian en agua formando iones, conducen la electricidad al agua. Eso. Una sal binaria es un átomo metálico unido a un átomo no metálico. Punto. Son cristalinos, como te decía. Son sólidos, como te decía. Bueno. Aquí hay dos tipos de sales binarias, al menos. Si el átomo no metálico es del tipo halógeno, o sea, del grupo 7A, la sal binaria recibe el peculiar nombre de halogenuro. Pero si el átomo no metálico, X, resulta ser azufre, la sal binaria recibe el particular nombre de sulfuro. Te voy a mostrar de uno y de otro. Veamos halogenuros. Ahí está. Se trata de un halógeno unido a un metal. Fluoruro de litio es una sal binaria. Está formado por dos. El no metal es flúor, grupo 7, halogenuro. Otro ejemplo, el muy conocido cloruro de sodio. Es una sal binaria, alumno, es un compuesto iónico. Clasifica como halogenuro porque el cloro es un halógeno del grupo 7. Cloruro de sodio. Otro halogenuro, bromuro de magnesio. Es una sal binaria porque está formado por dos, el metal y el no metal. Y como el no metal es halógeno, es un halogenuro. Dibromuro de magnesio. Yoduro de galio. Triyoduro de galio, apelando a la nomenclatura IUPAC. Sulfuro, alumno, que es otro modo de ser sal binaria. Un sulfuro es una sal binaria que tiene azufre por átomos no metálicos. Ahí en pantalla la fórmula general. La S de sulfurum, de azufre, unido a un metal. Sal binaria, ahí está. Sulfuro de sodio o sulfuro de sodio, no sulfato. Esto no es sulfato, luego te muestro el anión sulfato, esto es sulfuro de sodio. En pantalla la sal binaria en que el azufre aparece unido a un metal. Esto es un compuesto iónico, estos disocian en solución acuosa, son cristalinos, sólidos. Sulfuro de potasio, sulfuro de calcio y sulfuro de aluminio. Sales binarias de azufre, sulfuro. No confundas sulfuro con sulfato. Te lo voy a mostrar ahora. ¿Cuál es el sulfato? Recién te hablé del sulfuro. Los sulfuros son compuestos binarios. Los sulfatos son ternarios. No confundas sulfuro con sulfato. A ver, la propiedad que tienen en las sales binarias es que son solubles en agua, joven, porque son iónicos, se disocian. Una sal binaria tiene la propiedad de, en solución acuosa, separarse en iones, rompiendo el enlace iónico.
ahí está, el cloruro de sodio, tú presumes la disociación buscando el enlace iónico, que en verdad es el único que hay. Aquí hay un enlace iónico porque hay un metal y un no metal. Tú rompes el enlace iónico, lo rompes mentalmente. Usted imagina la ruptura del enlace iónico y eso te permite estimar cómo disocia como catión sodio y anión cloruro. Ahí, sulfuro aluminio. Como el aluminio es metal, el azufre es no metal, enlace iónico. Lo rompe, alumno. Se liberan dos iones aluminio y 3 iones sulfuro. Bueno, aquí te voy a explicar la diferencia que hay entre el sulfuro que te hablé del sulfato que te voy a mostrar ahora. Cuando uno se mete con los aniones poliatómicos. Un anión poliatómico es aquel que está formado por muchos átomos. ¿De dónde vienen? Te lo muestro. Mira, estos aniones poliatómicos vienen de la disociación de un ácido ternario o también llamado oxiácido. Los aniones de los que te quiero hablar son varios y provienen de la disociación de sales o ácidos ternarios. Comienzo con uno de ellos. Mira, este anión poliatómico, PO4 3-, se llama fosfato. Este anión proviene de la disociación de una sal de la que el fosfato era parte constitutiva, o de un ácido. Este anión se libera en solución acuosa cuando usted disuelve esta sal iónica, o cuando usted disocia este ácido ternario. Te voy a explicar cómo presuponer la formación de iones a partir de la sal ternaria. Para poder estimar cómo se va a disociar esta sal, tienes que buscar el enlace iónico y romperlo con tu imaginación. Entonces tú buscas acá el enlace iónico, ¿dónde está? Entre el metal y el no metal. Entonces, aquí está el metal, no metal. Este es el enlace que se va a romperse. Entre el metal potasio y el fósforo. Ahí hay un enlace iónico porque hay metal, no metal. Usted rompe el enlace y eso te permite estimar que la disociación del fosfato de potasio libera iones potasio y aniones fosfato. Ve el caso del oxiácido. Bueno, aquí casi hay como una excepción a la regla. En el sentido de que este compuesto es covalente, amigo. Covalente, sus enlaces son covalentes. Pero es propiedad de un compuesto. Cuando te dicen que es ácido, tienes que entender, tienes que aceptar, tienes que creer que el ácido libera protones. Acá se van a romper estos enlaces covalentes. Por lo tanto, en la capacidad de un ácido liberar protones, porque tienes que saberlo, los ácidos liberan protones, tú rompes este enlace, solo ese, de tal modo que la disociación del ácido fosfórico va a liberar 3 protones y el anión fosfato. Te presento otro anión poliatómico, carbonato. ¿De dónde viene este anión? De la disociación de una sal que tiene carbonato, de un ácido que tiene el carbonato. El anión bicarbonato. ¿De dónde viene ese gallo? Viene de la disociación de una sal que tiene el anión bicarbonato de un ácido. Oh, espérate. Ahí. Acá usted lo que tiene que hacer, alumno, si es que el ejercicio es proponga la ecuación de disociación, usted primero reconoce dónde está el átomo metálico, porque es él el que está formando el enlace iónico. Usted dice cuál es el átomo de Tim Marie, de Doping, de Túcara, Mácara, a ver quién fue. El sodio es el átomo metálico, y es ese gallo el que está formando el enlace iónico con el hidrógeno. Ese enlace se rompe, amigo. Usted lo rompe mentalmente y por lo tanto imagina que lo que va a ocurrir en la disociación, que el bicarbonato de sodio libera ion sodio y anión bicarbonato.
HCO3 menos. Nitrato. Es este neón, NO3 menos. ¿De dónde proviene? De la disociación de alguien que tenía el nitrato, po. Puede ser una sal o puede ser el ácido. Acá usted tiene que buscar el enlace iónico y una vez que lo reconoce, imagina que lo rompe. ¿Dónde está el enlace entre el metal y el no metal? Aquí está el enlace iónico, rómpalo. La disociación de nitrato-potasio libera nitrato y potasio. Y acá este es un ácido nítrico, que aquí hay de nuevo la explicación que te di anteriormente. A pesar de que el compuesto es covalente, los enlaces son covalentes, cuando te digan que alguien es un ácido, tienes que aceptar, tienes que reconocer, tienes que coincidir que los ácidos liberan protones, por definición. Entonces usted va y rompe el enlace entre el hidrógeno y el que esté. Usted rompe ese enlace. Por lo tanto, la ruptura del enlace que liga el hidrógeno va a liberar protón y nitrato. Así de simple nada más. Ahí está el sulfato, que no lo confunda con el sulfuro. El anión sulfato es poliatómico, SO4-2. ¿De dónde viene este gallo? De la disociación de una sal, amigo, que tiene sulfato, o del ácido ternario que contiene el anión, futuro anión sulfato. Eso. Les doy los nombres de estos ácidos ternarios. Este es un ácido ternario que, como tiene oxígeno, también se lo llama oxiácido. Se llama ácido fosfórico porque tiene fósforo. El de acá. Estos son los que se llaman ácidos ternarios porque tienen 3 elementos. Pero también se los llama oxiácido porque, siendo ácido, tiene oxígeno. Se llama ácido carbónico. Este de aquí, ácido nitrato. Ácido ternario, que como uno de ellos es oxígeno, también lo llaman oxiácido. Ácido, como tiene nitrógeno, ácido nítrico. Y el último es un ácido ternario que, como tiene azufre, se llama ácido sulfúrico. Niños, háganse ese primer ejercicio. ¿Cuál sería la relación de lenguaje para lo del 92? Distinto. Acuerdo de la conocimiento compuesto. ¿Cuál es la respuesta? Me la mandas por el chat. Me dices 1A, Acuerdo, conocimiento de 1B o la que sea. Mándeme su respuesta por el chat. ¿Qué compuestos formarán X e Y? ¿Cómo inferirlo? Bueno, lamentablemente este ejercicio 1 casi es como una excepción a la regla. Pero yo te voy a explicar al menos cómo inferir un posible compuesto, que es la regla mnemotécnica que te di. Los estados de oxidación que infieras de ellos, los estados de oxidación los vas a entrecruzar y los vas a usar como subíndice. Y eso te va a permitir al menos deducir una posible modo de reaccionar. Me respondieron ejercicio A. Los que respondieron A parcialmente respondieron bien la pregunta, pero no es A. Escasa porque estás enfrente a una excepción de la regla. Mira. Con esa simbología te están diciendo que X es del grupo 6. Tiene 6 electrones. No quiere 6. Quiere 8. Le faltan 2.
el elemento Y tiene 4 electrones del grupo 4, no quiere 4, quiere 8, le faltan 4, o pierde 4. Si se van a unir, Y va a tener que perder 4, porque el otro pretende ganar 2. Simplificas si tú hubieras reconocido los estados de oxidación para luego esos mismos usarlos como subíndices entrecruzados, podrías haber respondido 2 romanos. Pero el problema es que aquí está justo frente a una excepción. Que si tú tomas este ejemplo particular, joven, que esto no cuesta explicarlo en este momento porque hay que avanzar en el curso para la explicación, que si X, que es del grupo 6, fuese oxígeno y Y fuese el carbono, estos dos gallitos que representan lo que te están diciendo pueden unirse entre sí formando los siguientes compuestos. Por lo tanto, para un elemento X que sea del grupo 6 y para un elemento Y que sea del grupo 4, es posible las fórmulas 1 y 2. Pero esto tengo que explicarlo en otras clases, joven, para que usted vea la estructura de luz y poder explicar lo que ahora me resulta imposible explicar. Uno casa por el asunto de que el carbono, que si hubiese sido carbono, con el oxígeno, tiene derecho a 1 casa. 2. Si llegaste tarde a la clase, mándame tu nombre porque la clase va a terminar en 1 minuto más. Hagan este ejercicio, joven. Bueno, ahí están enviándome una respuesta. La pregunta es simple. ¿La disolución de cuál compuesto va a permitir la liberación de iones para permitir al circuito eléctrico conducir la electricidad? ¿Qué soluto disocia en agua para permitir la conducción de la electricidad? Entonces, veamos lo que han respondido. Bueno, respondieron... no han respondido, mandaron nombres. El Renato Landero llegó tarde, rezagado, pero mandó su nombre. Y Jaime Becerra también llegó atrasado. Qué bueno que al menos te pregunté que los que llegaron atrasados, Jaime, mandaran su nombre, porque si no habrías quedado ausente, viejo. Porque llegó atrasado. Lourdes. La Lourdes me manda una respuesta C. ¿De qué ejercicio? ¿El 8? Veamos, Lourdes. ¿Cuál de los 3 disueltos en agua se disocia en ion para permitir la conducción de la electricidad? Árbol.
árbol da cuenta de que la solución 1 no conduce la electricidad, la solución con etanol. Cuando usted disuelve etanol. En cambio, la solución 2, cloruro, esto es un compuesto iónico, y aquí usted tiene un ácido. Mira, la respuesta es simple. El primer compuesto, imposible conducir la electricidad, porque el etanol tú lo miras, son puros átomos no metálicos, puros enlaces covalentes que no disocia. No puede disociar, no es un ácido. Es un compuesto covalente que no siendo ácido no tiene cómo disociar en iones. Segundo, este es un compuesto iónico. Tiene enlace iónico. Este gallo se disocia en iones, por lo tanto 2 sí que tiene que conducir la electricidad. Pero el 3 lo que usted está viendo con este término es un compuesto covalente, alumno. Los enlaces son covalentes. Pero hay un pequeño grupo de compuestos covalentes que disocian. Los ácidos. Este es un ácido, tiene grupo carboxilo. El protón se libera, por lo tanto el compuesto 3 también libera iones, conduce la electricidad. Te lo explico de nuevo el próximo sábado. Chao, jóvenes.